Buenas tardes. A continuación les voy a presentar una entrevista con Reni el Sureño. Espero que les guste. Hola amigos, soy Luis Heriberto Bedoya Ruiz. Mi nombre artístico es Reni el Sureño y vengo con mucho cariño a contarles respecto a mi infancia, mi niñez y sí, compartir muchas anécdotas, vivencias de mi niñez. Soy nacido en la finca El Paraíso de la vereda La Habana, del municipio de Belalcázar Caldas. Esto fue un 27 de abril de 1955. Continuamos, ahora vamos a hablar de las anécdotas o vivencias más bien de mi niñez. Claro, con mis padres, Luis Norberto Bedoya Gutiérrez y Blanca Rosa Ruiz Pulgarín. Y allí al lado estaban los abuelos, los primos Bedoya, primos Bedoya Gutiérrez, y el compartir todo esto con el abuelo que tenía una finca ahí a continuación de las casas, y los quehaceres, cuidando gallinas, picándole caña a los caballos y todas estas cosas. Los juegos nuestros, digo no, nuestros porque éramos pues, varios niños, sí, lo normal, jugar con tierra, o nos íbamos para una manga con una caja de cartón deslizando en una falda, ¿sí me entiende? Y eso entre los 5 o 6 años, ya llegando a los 7, y lo normal uno jugando pues con carritos o cosas que le traía el niño Dios, en esa edad entre los 4, 5, 6 y los 7, porque ya después pues, entramos a estudiar como asistentes. Otra anécdota es algo muy importante, 7 añitos, pero no me matricularon en la escuela que quedaba al frente de la casa, o todavía queda al frente de la casa donde nos criamos. Y como asistente, porque no admitían matriculado oficialmente, sino como asistente. Y bueno, y allí ya fuimos avanzando poco a poco al calor del profesor y de los demás alumnos. Ya va uno tomando otro perfil, que esto del estudio, pues la idea de los padres de educarlo a uno, bueno, camine mi hijo, organícese, pues levante que vamos a la escuela. Ajá. Entonces, hablando de expectativas, el por qué, la insinuación de mis padres, vamos a la escuela, y yo pues claro, expectante y motivado, y por supuesto, porque cuando los padres le hablaban a uno, y hágale pues, ya, vamos, entonces, y la escuela ahí al frente, a 20 metros, entonces claro, hombre, vamos a aprender, que nos van a enseñar a leer, a escribir, y todo lo que había que aprender, y cuando eso uno escuchaba al profesor y a los padres, entonces todo a uno esto sí, le insinuaba y lo motivaba, claro, para ir, y yo lo hacía con mucho ímpetu, sí, lo hice, digámoslo así, con mucho ímpetu, con mucha, le tomé demasiada importancia, o sea, mucho empeño para ver qué era lo que uno iba a aprender, por supuesto. La alimentación pues era muy óptima, y papá era carnicero y mi mamá una gran mujer para la cocina, con muy buena sazón, muy buena y muy amplia. Entonces claro, nosotros siempre el desayuno era con muy buenos huevos, porque de las gallinas caseras ahí donde de la abuela Merceditas, y con muy buena arepa amarilla, o a veces con carne, una carne muy grande de cerdo, ¿no? O de res, y en eso había en ese tiempo mucha abundancia, y el chocolate que no faltaba, y mantequilla la fina, y, y mantequilla de vaca, de la pura pura. Bueno, y el tema de las gallinas es que mi abuela tenía criadero ahí al frente, donde habían 120, 150 gallinas en engorde, y barato, habían 40 o 50 ponenderas, pero con huevos no como los de ahora. Algunas gallinas tenían sus nombres, es que la tabaquita, bueno, la zarabiada y el gallo zarabiado, y cuál era la otra, la Martina, por decir algo así, y qué más, la vaquita. El desayuno con buenos huevos, arepa amarilla sobre todo, listo, mantequilla, chocolate y o carne. Cuando eso le daban carne grande a uno, y una arepa grande que hacían
a pura mano nuestras tías y mi mamá. El desayuno, la media mañana pues también era con carnita y arepa o algo así, y café o chocolate. Y el almuerzo, de lunes a jueves, sancocho, con muy buena carne, yuca, plátano y papas. Cuando no le echaban zanahoria al sancocho. El algo pues también era con carne o parva, que llamamos pan de queso. Y la comida, los frijoles no faltaban, con coles y buen chicharrón o buena carne gorda. Por eso estamos tan carnudos. En ese entonces no se usaba lonchera, no. Estos muchachos en la talega, que esa talega la elaboraban nuestras abuelas, pues, en una tela ordinaria o en una jíquera que llamábamos de cabuya o algo así, y listo. Pero ¿cuál lonchera? Eso no, pues lo inventaron fue después. Hablando no de la lonchera, porque no existía en ese entonces, pero sí de las golosinas o los dulces o las gomas que uno prefería en ese entonces y que encontraba en las tiendas, ¿sí? Estaba la bananita de anís, el bocadillo que había que sacudirlo, que estaba muy cubierto de azúcar. No existía el beleño todavía, el bocadillo beleño no había llegado. Y las bananitas, se le decían bananitas. Comíamos mucha panela también, porque la panela, pues, a granel, mi abuelo la producía. Entonces, ¿cuál otro dulce? Había una menta, el bombón colombina. Cuando llegó el bombón colombina, eso fue apoteósico. Y entonces, bueno, todas las golosinas comía uno. Entonces, la bananita de anís, el bocadillo, la panela. También hacían panelitas en las casas y bueno, todas esas cosas. Y las colaciones, claro, las colaciones que dentro, bueno, pues muy atractivas. ¿Por qué? Porque el colorido es rosada, verde, blanca o amarilla. Y ya uno la mordía y encontraba el corozo, no coco, sino el corocito ahí. Entonces todo eso lo atraía a uno y eso lo encontraba uno en las tiendas. Es que el corozo lo producían algunas fincas por allí. El corozo, por ejemplo, venía, uno iba y lo recogía en alguna parte maduro y lo pelaba y lo ponía a secar, el corozo, a la finca de los gallegos, de Jorge Gallego y el mono Gallego. ¿Y qué? Y uno ya luego lo ponía a secar, ¿sí? Al sol, en una terraza. Y ya luego lo despichaba con una piedrita, con un martillo y a comer corozo. ¿Sí? Me hacen la pregunta respecto a que, claro, las guamas, nosotros íbamos, ese es el guamo negro que llamamos, aún existen, quedan algunos pocos en muchas partes de aquí de Colombia. Y claro, esa guama larga que a veces uno comía tanta guama, que eso le producía, bueno, unos deseos de devolver, y por la noche pasaba uno mal y la mamá y el papá, sí que es cierto, con la correa en la mano. Las guamas. Nosotros también comíamos, ¿qué más? ¿Qué otra fruta? La cañofístola, bananos, que se producía mucho, todas las frutas y todas las cosas. Macana. ¿Cuál es la macana? No. Allí por mi tierra había en ese entonces, pues no muy abundante, pero sí los palos de caima. Entonces nosotros íbamos y recogíamos o nos subíamos a coger la caima. Pero esa fruta es sabrosa, pero eso se le pegaba a uno esa pulpa aquí en los labios, en la boca, y a lo último que se secaba, y quedaba uno ahí como no podía ni hablar. Entonces esa era otra fruta. Y a ver, fuera de cuál otra, ya dije que el banano. Algarroba. No, algarroba no. Allí la cañofístola, el banano. ¿Y cómo es la cañofístola? Granada, una fruta que llama granada, esa, sí, que la parte de uno y es como rosadita y muy rica también de esa. Es lo que producía por allí en nuestra tierra. Ese sí. Entonces la cañofístola es la misma algarroba, que tiene un olor muy maluco. Y hay gente que no le gusta por eso. Y el aguacate, que eso había en fincas allá donde en la cosecha, eso no era ahí, no ir a recoger y echarle sal, partirlo y echarle sal y hágale. Y bananos por doquiera que usted volteaba. Y respecto a la vestimenta de entonces, era el pantalón cortito o de pronto alargado
y la mayoría de los días era pie limpio, pues sin zapatos. Uno tenía ahí un par de zapatos para ir a misa cada 8 días. Claro que, pues, hombre, a mí yo sí digo que mi papá y mi mamá me mantenían como un bacancito, que me compraban unos guayos cauchosol muy bonitos, y bueno, siempre me mantenía bien enzapatadito y con el sombrerito de caña. ¿Qué más? Allá me pusieron en esa época, el abuelo me puso el paisano, el paisita, porque a mí me gustaba mucho el carriel, y ahora me gusta, pero no ha habido con qué comprarlo, y el poncho y el sombrero. Bueno, la vestimenta era así, y la camisita sencilla y cargaderas. Ojo que no había correa cuando uno no era capaz de manejar la correa, sino cargaderitas o tirantas. Bueno, eso en la parte de la vestimenta, y así la mayoría éramos todos, y la gente del campo a pie limpio. Pues no habían botas que nada. Bueno, y respecto a los fuegos, dentro, o sea, en el recreo quedaban de 10 a 10 y media, que los compañeritos se comían la media mañana, que traían la carne con arepita o algo así, con chocolate y café, pero como nosotros teníamos la casa ahí al frente, entonces íbamos a tomar la media mañana ahí en taza de esmalte. Bueno, y entonces, y ya se ponían a jugar con las canicas o pues las bolas de cristal y los trompos, ¿sí? Con la fiolita. O que la tal chucha, había un patio grande para ver la chucha que la lleva, bueno, algo así. ¿Qué más? Eso eran los juegos. Y las niñas jugaban la gallina ciega en la otra parte de la escuela, y nosotros los varones, eso era las canicas, pues las bolas del trompo o que la lleva. Pero esta escuela no era mixta. Las niñas estaban a unas 3 o 4 cuadras y nosotros acá en el otro lado. Ya después, al tiempo, sí quedó mixta, porque construyeron un aula. Ahí yo ya ascendí, ya fui matriculado. Esa casa era de mi abuelo, pero la donó, pues la prestó, la facilitó para el primero y el segundo. Ahí entré yo clasifiqué ya en mitad de año para el segundo año. Y estando allí, ya terminamos ese segundo año, pero ya me tocó ir a hacerlo completico a la colonia escolar Lanea. Esto ya fue por Manizales, Caldas, la capital nuestra. Y a partir de las casas nuestras en el campo, aún todavía existen las casas, algunas, ¿no? Entonces ahí había una platanera o bananera o cafetera, sí, porque había banano, cultivo de banano, café, plátano, caña y todas estas cosas. Y a nosotros con unos primos, Heriberto Cortés Bedoya y Fabián Cortés Bedoya, que ellos se radicaron en Estados Unidos, nos tocaba la de hierba, el desoje, coger café, claro, con el abuelo, y luego llegar a la maquinita a pelarlo, y bueno, y así sucesivamente. Pero todas estas experiencias y anécdotas yo lo recuerdo mucho, y recuerdo mucho el viejo con mucho cariño y con ansias de volver a vivir esa época, porque fue una época muy linda. Uno en la infancia, y había abundancia de comida y había mucha armonía con los abuelos y ese respeto a ellos, y las tías y los tíos, y con nuestros padres. Esa vida para mí, aun cuando uno anhelaba y añoraba ya crecer, que para ser un hombre y forjarse muchas cosas y emprenderlas, pero eso fue algo muy bonito que me encanta comentárselos a ustedes con mucho cariño. Pues adelantándonos un poco, pero ya en la parte musical. Entonces, el tema Mi Belalcázar querido, que ustedes, algunos amigas y amigos y familiares en el extranjero, en Europa o en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo y sobre todo aquí, Mi Belalcázar querido, que como muchos de ustedes saben, eso fue sobre la música de Vieja Serenata que hicieron Lalo Martel y Armando Moreno, que fue el primer festival del tango que vino de Argentina aquí, y yo me pegué de esa música, y ahí fue cuando surgió. Esto fue en la finca La Soledad, cogiendo café. Esta finca está todo el frente de la finca donde yo nací, El Paraíso. Todavía existen, las divide una carretera que fue el Camino de Herraduras hace 50 años atrás. Entonces este tema, y la anécdota con este tema, es un vals, Mi Belalcázar querido, autoría mía, la composición sí es de, ya lo mencioné, interpretación mía, producción mía,
de Luis Heriberto Bedoya, Luis Orreniel Sureño, nació en un cafetal. Es que precisamente el tema, como los que lo conocen dice, muchachos, esta noche saldremos por las calles del viejo Belalcázar a reír y a cantar, daremos serenatas al pie de los balcones, pa' que los corazones se puedan alegrar, iremos por el parque, por la falda y la pista, cantándole a las almas que están en su soñar, mientras duermen en calma cantaremos en coro, Belalcázar te adoro y es para ti este vals. Y como estamos hablando de la infancia y de nuestro campo, o sea, precisamente en este tema, mi Belalcázar querido, pues no vamos a hacer el estribillo, sí, que ustedes muchos lo conocen o ya lo van a conocer, pero entonces digo, también por las veredas La Habana y San Isidro, Florida y la Romelia hacia la Recordación, Verdún, Alto Bonito, la Cascada, el Madrañón, también te entregarán a ti su galardón. Y entonces, claro, esto es basado, o le digo yo, para mí no es esa frase, yo no acostumbro la frase de orgullo, sino más bien, sí, honor, pero al interpretar un tema que no es mío, es nuestro, como les digo a la paisanada, esto es de nosotros todos, y poder centrarse, a Dios gracias, uno en, claro, el paisaje de la vereda, el paisaje muy hermoso que tenemos nosotros en ese terruño y por toda esa cuchilla de Belalcázar, Risaralda, San José, bueno, todo ello que es tierra muy hermosa, donde hay cafetos, donde hay plátano, banano, pastos, y allá están nuestros amados campesinos todavía cultivándolo, y un abrazo para todos ustedes. Por ejemplo, estaban los abuelos Toño y Merceditas, y las tías Mariela, Neila, Uriela, ahí, ¿quién más? Sí, y éramos en dos casas muy grandes, pero ahí anexadas una con la otra. Y en la casa, pues, la mayor, Doralba, le seguía yo, que soy Luis Heriberto, luego sigue María Elena, luego sigue Omar vive aquí en Medellín, aquí en Envigado también, luego sigue María Danilo, luego María Cristina, y luego María Isabel, y luego Jorge Luis, que ya Jorge Luis falleció. Pero nosotros, claro, estudiando, pero esa formación que nos dieron, nosotros nos respetábamos, pues a veces peleábamos el uno con el otro, pero siempre el cariño y el afecto que ellos nos departieron y nos compartieron, nosotros todo eso. Y yo quiero comentarles, queridos amigos, yo quiero mucho mi familia, mucho, mucho, y ustedes no me lo están preguntando, yo me comunico todos los días. Por ejemplo, falleció un familiar y yo estoy comunicándome, cómo vamos, qué tal. Yo quiero mucho a mi familia, tengo unos recuerdos muy gratos, muy indelebles. Con la ayuda del Señor estaré ahora en diciembre por allá. ¿Y qué voy a hacer? Evocando, para evocar, con 2 o 3 tragos, pero con música, cantando, y del brazo, con ellos los que quedan, pero compartiendo con nuestra querida familia. Bueno, les voy a compartir 2 anécdotas. El uno con mi hermana María Elena, que le gustaba recitar, y tenía, yo no había empezado a cantar pero ella tenía muy buena forma de declamar, muy buena expresión vocal, también corporal, o sea, los ademanes, claro que los profesores, pero tenía esa capacidad. Y entonces estaba ella recitando en un Día de las Madres, y yo estaba ahí abajito del escenario, en la parte inferior, y mirándola y aplaudiéndola ahí, cuando en un momento a otro se cayó y me cayó encima. Corrieron los profesores y la gente mayores, bueno, como era Día de la Madre, pero ahí están los padres también. Bueno, pero eso fue un goce tremendo, pero gajes del oficio. Y el otro anécdota es con mis hermanos, que siempre se me pegaban para ir a hacer los mandados donde las familias ahí estaban cerca, los Bedoya, los Grajales, pues nuestra familia Bedoya y tal, los Gutiérrez, Valencia, Londoño, bueno. Entonces ellos se iban, Omar y Danilo se iban conmigo. Entonces yo, para despegarlos, ¿sí? Entonces empezaba, yo miraba, giraba la cabeza hacia atrás y miraba con asombro, y como había tantos montes y cafetales, y se vayan a la tarde, entonces ellos temblaban del miedo y lloraban y agarraban a correr detrás de mí
pero no. Entonces eso lo recordamos cada rato cuando nos reunimos y todas las cosas son bonitas y bueno, hay un poco de anécdotas con nuestras hermanas, hermanos y primos. Los mitos y leyendas pero nunca fui espantado nunca, pero hubo gente que sí, ahí precisamente en predios que lindan con la carretera actual, que era el Camino de Herraduras hace 50 y pégale de años. La finca El Paraíso tenía un palo de aguacate ahí, cuando eso, ahí en el aguacate, sí. Y ahí dice que espantaban, a mí nunca me espantaron que abajo en la quiebra o que no sé, o sea, yo nunca, no, pero sí había los mitos y la leyenda ahí que pasaba la Llorona, no sé a qué horas, y que más, que, que el pollo maligno, que salía y tal. Y entonces la que sí nos espantaba y nos hacía encerrar, eso lo recordamos con mis hermanas. ¿Te acuerdas de Claudina? Era una viejita que venía muy pobre y a pie limpio y toda desgreñada. Y la veíamos en la curva y todos los niños nos encerraban porque venía Claudina que nos iba a llevar. Anécdotas de la niñez. No, yo no ejecutaba nada todavía. Es que por eso te digo, cuando yo entonces yo termino el segundo ahí, año de 1963, ¿sí? Tenía 8 añitos, ya porque yo soy del 55. Entonces ya cuando yo iba a cumplir los 9, yo los cumplo en abril, pero en febrero nos llevan a la colonia escolar LNA, que eso lo patrocinaba el Comité Departamental de Cafeteros en la presidencia, yo me acuerdo, del señor Pedro Uribe, nacido en Palestina, Caldas. Y esto era como una beca. No nos llevaban por indisciplina o nada, sino que de cada departamento, ojo, cuando eso no existía, solo el Caldas, ni el Quindío, ni el Risaralda lo habían fundado. Entonces Caldas abrigaba a todos. Entonces nos llevaron 4 alumnos de cada municipio. Entonces a mí me correspondió con otros 3, de ahí incluido un primo y ahí de la vereda. Y uno de Belalcázar. Entonces nos llevaron a hacer el curso del segundo primaria allá, y ahí fue donde yo ya empecé a cantar y a bailar. No es que yo lo visitaban a uno allá cada mes. Unas fotos que te debo traer próximamente, ahí estamos comiéndonos el fiambre, y ellos lo visitaban a uno cada mes, la familia. Usted no podía llegar a visitarlo a uno cuando querían, no, sino cada mes. A ellos los llamaron, le escribían. La visita era el primer domingo de cada mes. Entonces iba papá con familia, pagaban una camioneta, iban, o al otro mes iba mi mamá, pero ellos llevaban fiambre en esas ollas, rico de gallina, de carne y tales cosas. Y entonces, claro, compartíamos con todos, y a una vez le compartía a algunos de los compañeritos. Éramos 155 alumnos. La directora se llamó la doctora Mélida Vargas Villamil, prima de Jorge Villamil, cordobés. Hablar de las características que yo tengo en mi personalidad, primero que todo se las debo a Dios, a nuestro Padre Celestial, a Él gracias, pero también a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela Mercedes y a mi madre, que gracias a Dios hoy vive todavía, Blanca Rosa Ruiz Pulgarín de Bedoya, en Belalcázar. Yo vivo muy aquí, esto lo recuerdo con mucho cariño, sin orgullo ni nada, petulancia, no, porque son virtudes. Sí, y más de una persona, Dios les pague, porque me han preguntado, me han dicho, han exclamado, y sí, y esto me insta a que todos los días yo sea más humilde, más conversador, claro, con educación, pero siempre con el respeto y atendiendo a cualquier personaje que sea, no importa la edad. Yo quiero mucho las personas de la tercera edad, yo también estoy ya en ella, las niñas, los niños especiales. Entonces, estas características que yo tengo de ser activo, conversador y así abierto para todo el mundo, a Dios, a mis padres, a mi familia, y las seguiré teniendo y tratando de no perderlas, de no abandonarlas, aprendiendo más de muchas personas, y estoy presto a aprender más cosas que me sirvan a mí para el bien mío y el bien de la humanidad. Amén. Amigas y amigos, hasta aquí pues este relato parte de mi vida, ¿sí? De la niñez, de la infancia,
de los juegos, de los estudios, bueno, de todo lo que tiene que ver en familia y todos estos anécdotas hasta aquí. Mil gracias por la atención prestada y esto continuará después. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Éxitos.